vamos a seguir. Vale, lo que vamos a hacer va a ser guardar esto de nuevo con operaciones aritméticas y redondeo, ¿vale? .js. Vamos a ir abriendo otro fichero. ¿Vale? Esto lo voy a cerrar ya. Y aquí lo que vamos a hacer es tratar el operador .value of para obtener valores numéricos a partir de literales, ¿vale? Después lo que veremos va a ser el NaN y el infinity, ¿vale? Y veremos cómo trabajar con números hexadecimales, ¿vale? Y ya de paso vamos a terminar con el cómo convertir los string a valores numéricos con number, parse int y parse float. Y por último veremos también cómo obtener los valores, esto a modo de curiosidad, máximo y mínimo que podemos obtener en JavaScript. ¿Vale? Perfecto, pues vamos con ello. Vale, puede ser que en algún momento también te pueda interesar declarar las variables numéricas de otra manera. Tenemos que saber que JavaScript es un lenguaje donde los objetos que nosotros declaramos están basados en prototipos, ¿vale? Entonces, aparte de poder a igual a 2 definir los números de esta manera, existe la posibilidad de definirlos como parte de un prototipo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dentro de JavaScript tenemos el prototipo number, por ejemplo, que nos permite inicializar, ya eso sí, de forma numérica, un valor, ¿vale? Esto sería el sustitutivo del int o del float o de lo que sea, ¿vale? Entonces, de esta manera, si ahora nosotros le pasamos el console log a, ¿vale? Obtenemos un 2, ¿vale? Perfecto. Y si nosotros le pasamos un log b, ¿qué está pasando aquí? Estamos obteniendo un 3. De todas formas, esto se sigue comportando. El b, aunque no se muestre aquí dentro de consola como un 3, esto se sigue comportando como un número 3. O sea, por ejemplo, si yo le digo a más b, ya vemos cómo sí que nos hace la suma. O sea, ahora está obteniendo literalmente el valor numérico de esta variable, ¿vale? Existe una forma... yo personalmente no lo utilizo, ¿vale? Esto se llama casting. Yo estoy casteando dentro de B un valor numérico porque ya le estoy obligando a que sea numérico, ¿vale? Esto rara vez se suele hacer a no ser que tengas un caso muy específico. Entonces, para poder obtener los valores primitivos de esta variable B, ¿vale? Que en este caso es un prototipo number, podríamos hacer lo siguiente. Tenemos el método type of, ¿vale? En este caso, ya vemos type of, perdón, value of. Ya vemos cómo en lugar de imprimirse como un 3 de prototipo number, nos lo está imprimiendo como un 3, ¿vale? Sin embargo, es importante saber que dentro del código interno del intérprete, esto ya se está haciendo de manera interna. Es decir, aquí cuando nosotros hemos hecho A más B, lo que ha hecho ha sido, en vez de sumarnos la variable A con la variable B, nos ha sumado el valor de la variable A con el valor de la variable B, ¿vale? Y esto lo hace sin necesidad de que nosotros le digamos nada, ¿vale? Voy a dejar esto como lo teníamos para que quede claro que esto también vale. Ahí está. Y nada, de esta manera podemos obtener los valores primitivos de una variable declarada. Si nosotros, por ejemplo, esto también sirve con los strings, str, aunque tampoco venga muy al caso, podríamos definir new string, hola, soy un string. Si nosotros ahora pasamos por consola str,
ya vemos cómo este string nos lo ha casteado como un iterator en este caso, ¿vale? Que sería un prototipo de string. Si nosotros ahora en lugar de console.log str le decimos console.log str value of, ya vemos cómo nos lo está pasando como un string tal y como lo conocemos nosotros, ¿vale? Esto no es muy común, pero merece la pena que sepáis cómo funciona todo esto, ¿vale? Así que, nada, vamos a seguir por aquí. En algún caso habréis visto el NaN. El NaN no es más que otra cosa que not a number, ¿vale? Aquí nos está diciendo JavaScript que esto que está tratando como un número no es un número, que puede ser una cadena de caracteres, que puede ser un objeto, lo que sea, una lista. Entonces, simplemente que sepáis que cuando os está pasando algo como esto, significa que estáis intentando utilizar algún método de variables exclusivamente numéricas en algo que no es numérico, que is not a number, ¿vale? El NaN tiene diferentes posibilidades y nosotros podemos decirle que n es igual a number a Dios, ¿vale? Entonces, si ahora nosotros pasamos por consola n, ya vemos que nos está devolviendo un error que n no es un número. ¿Por qué? Porque estoy intentando castear este string en un número, que esto ya lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Lo tenemos aquí, pero bueno, ya nos adelantamos a eso. Vale, ya me está diciendo aquí, cuidado, ojo, que esto que me has pasado no es un número. Entonces ya directamente esto se nos está volviendo como un number. Podríamos adelantarnos a este error con el método isNaN. A ver cómo es esto. Igual es isNaN. Eso es, n. True. Ya me está pasando un true, ¿vale? Significa que es un not a number, ¿vale? Es un... Bueno, tampoco tiene por qué ser un error, pero es que algo no está cuadrando y es aquí, ¿vale? Y de la misma manera, nosotros matemáticamente, si intentamos, vamos a ponerle numerador, que sea 19, y let divisor, que sea 2, ¿vale? Si ahora nosotros le decimos console.log numerador entre divisor, nos va a pasar un valor. Perfecto, esto está bien. Pero ¿qué pasaría si nosotros, como un divisor, por alguna razón, esto vale 0? Pues todos sabemos que algo dividido entre 0 realmente no es infinito porque es un valor indeterminado, sería indeterminado, ¿vale? Pero aquí lo está tratando como infinito porque algo dividido por un número muy, 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 muy pequeñito es un valor muy, muy, muy grande, ¿vale? Aquí vemos. Elevado por 10 a la 22, etcétera, etcétera. Entonces, esto cuanto más pequeño sea, tiende a infinito. Teoría matemática, sin más. El valor infinity nos puede dar en algún momento en el que nosotros estemos dividiendo entre un valor 0, ¿vale? Y, por supuesto, también nos va a pasar cuando nosotros estemos dividiendo entre divisor 2, que bueno, que no está definido, ¿vale? Aquí nos da el error de que divisor 2 is not defined. Si nosotros lo definimos como null, también nos está devolviendo un infinito, ¿vale? Esto simplemente que lo tengáis en cuenta por si en algún momento os aparece esto. Voy a ponerlo un poquito más ordenado. Por si en algún momento os aparece esto, que no os asustéis y sepáis de dónde ha podido venir este infinito, ¿vale? Vale, más cosillas. Esto lo voy a posar aquí, ¿vale? Y vamos a empezar a trabajar con el number, parseInt y parseFloat, ¿vale? Ya hemos visto antes cómo he tratado de castear
este valor string en una variable a través del método number, ¿vale? Muy sencillo. Si nosotros tenemos un número que sea 5.89, el tipo de número es string, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para nosotros obtener el valor numérico y poder hacer operaciones? Nosotros, por ejemplo, si en el num2 le pasamos un 17, ¿vale? En este caso, 17.2, por ejemplo. Espera, ahí. ¿Vale? Bueno, esto sigue siendo lo mismo. Pero si nosotros quisiéramos sumarlos, número más num2, ¿qué pasa? Que como este es un string, es una cadena de caracteres, este más, ya lo vimos en la lección anterior con los strings, que también sirve para concatenar diferentes cadenas de texto, ¿vale? Ya vimos que no es una de las mejores prácticas y en este caso aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque si aquí este lo está tratando como un string y ya directamente el 17.2 lo está convirtiendo en un string y lo está concatenando, ¿vale? Por eso tenemos el number, parseInt y parseFloat, ¿vale? Si nosotros quisiéramos hacer esto, vamos a ponerle aquí error de concepto. Si nosotros aquí le decimos que number, número, ya vemos cómo es 5,89. Si a esto le pasamos un typeof, es un tipo number. Perfecto, esto ya nos sirve. Entonces, a este number sí que le podríamos sumar el número 2 y ya vemos cómo ahora sí que nos hace la suma. 5,89 más 17,2, ¿vale? Es 23,09. Perfecto. Este operador number nos permite castear o convertir este string en un número. ¿Qué pasaría si este string no es legible por este operador? Pues nos daría un NaN, ya lo hemos visto aquí arriba, ¿vale? Esto lo voy a bajar un poquito, ahí, que no nos moleste. Y vamos a pasar al parseInt y el parseFloat, ¿vale? En programación, el denominativo parse significa como extruir un valor dentro de otro. Es decir, en este caso estaríamos pegando este valor o convirtiendo este valor a un entero y a un número de coma flotante, ¿vale? En este caso tenemos dos opciones, tenemos el parseInt y el parseFloat, con una pequeña diferencia, bueno, una gran diferencia. Si nosotros cogemos console log y le decimos parseInt número, esto sí que va a ser de tipo número, ¿vale? Tipo number, de hecho es un entero, pero nos está obviando todo lo que haya detrás de la coma, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que este número sí o sí, sea un número, sea un string, me lo convierta en un número entero. Los números enteros son los que no tienen una coma. En cambio, si yo le digo, en lugar de parseInt, parseFloat, en este caso sí que me está cogiendo los números decimales, ¿vale? Porque en este caso sí que le estoy diciendo que lo convierta en un número con decimales. Si yo le digo num3 que sea 4, aquí parseInt y parseFloat sería exactamente lo mismo. Num3, ya vemos que ahí es el 4 y aquí también nos sale 4, porque los números de coma flotantes, los números enteros, que son estos de aquí,
son considerados también como números de coma flotantes, pero los números de coma flotantes no forman parte de los enteros, ¿vale? Esto ya es un poco de teoría de conjuntos, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros queremos quedarnos solo con la parte entera, podemos hacer un parse int y listo, ¿vale? Y esta es una de las maneras más utilizadas dentro de JavaScript para obtener la parte entera o obtener con decimales, ¿vale? El número con decimales. Vale, más cosillas. Podemos trabajar también dentro de JavaScript con números hexadecimales. Para ello, ya sabemos que JavaScript trabaja con números en base 10, números los típicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero también existen los números hexadecimales, que son números en base 16, que tendríamos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y luego ya empezarían con el A, B, C, D, E, F, ¿vale? Y eso sería hasta el número 16. ¿Por qué se utilizan los números hexadecimales? Y así un pequeño apunte. Vale, los números hexadecimales se utilizan mucho sobre todo asignación de memoria. ¿Por qué? Porque al estar en base 16 ya estuvimos hablando que la memoria dentro de los ordenadores son unos y ceros. Entonces, se utilizan los bytes, que un byte es un conjunto de 8 números, 8 unos y ceros, ¿vale? En este caso, estaríamos utilizando 2 bytes por cada número, lo cual es conveniente a nivel de programación de hardware, pero deberíamos convertirlo a números dentro de JavaScript. ¿Cómo se hace eso? Vamos a utilizar solo la base 16. También está la base 8, pero la más común es la 16, ¿vale? Que tampoco es súper común, pero bueno. Entonces imagínate que nosotros queremos x y tenemos una cadena de caracteres que siempre empieza por 0x y es pues 3A5B7, ¿vale? Entonces yo ahora mismo me he inventado este número. Esto es un número hexadecimal, pero no sé lo que vale. Entonces, para ello podemos utilizar el parsing, ¿vale? Importante, los números hexadecimales no son de coma flotante. Es decir, no existen los decimales dentro del conjunto de los hexadecimales. ¿Vale? Entonces aquí podríamos decirle console.log parse int num x. ¿Vale? Y ya vemos cómo automáticamente nos está cogiendo que es un número de base 16. Pero nosotros podríamos decirle directamente aquí 16. ¿Vale? Y aquí le estamos pasando la base. Si aquí le pasamos un 8, nos lo pondría en base octal. Nos está diciendo que es un 0, porque realmente es un 0. Si le ponemos un 10, que es en base decimal, también es un 0, porque, o así directamente, en base decimal, esto no lo cogería como un número, porque aquí hay una X. Y entonces, digamos que se calza todo lo que tiene por detrás. ¿Vale? Importante, ¿cómo obtenemos los números hexadecimales número decimal? Ahí lo tenemos, ¿vale? Este número, que empieza por 0x, todos los números hexadecimales van a empezar por 0x, ¿vale? Simplemente a modo de notación. ¿Para qué? Luego, este número parece ser que es el 239.031. Pues, ok, vale. Vale, y esto es cómo trabajaríamos con los números hexadecimales si en algún momento, en algún proyecto, te toca trabajar con ellos, ¿vale? Aquí lo podríamos convertir a un número y luego, pues, trabajar con él como queramos, ¿vale? ¿Vale? También, bueno, a modo de ejemplo, lo voy a dejar así, ¿vale? Y por último, y ya a modo de curiosidad, tenemos la posibilidad de obtener el valor máximo y el mínimo que que podemos manejar dentro de JavaScript por el número de bytes que nos ocupa, ¿vale? Entonces, max, muy sencillo. Con number punto tenemos una serie de valores que podemos obtener. El epsilon es, en este caso, sería la precisión mínima que podemos tener. Por eso que nos suelen dar este tipo bueno, lo que hemos visto en la lección anterior, ese tipo de precisiones. ¿Por qué? Porque el menor número con el que podemos trabajar es este de aquí. Epsilon es el mínimo paso, la mínima diferencia que puede haber entre un número y el siguiente. ¿Vale? Por eso trabajamos con precisiones. Esto, bueno, a modo de ejemplo, vamos a poner aquí min precisión.
¿vale? Sería epsilon. Vale, el mínimo valor de JS lo podríamos obtener min value, ¿vale? Así, ¿vale? Esto no es un método, esto es una propiedad. Así que por eso no le ponemos los paréntesis al final, ¿vale? Y lo mismo con el max valor JS, ¿vale? Aquí, number max value. Perfecto. Vale, pues ahora vamos a pasar todo esto por consola. Ya vemos que la precisión mínima que podemos obtener para pasar de un valor a otro, al siguiente, es de 2.2204, etcétera, etcétera, por 10 elevado a menos 16. Es decir, que sería 0.00000000, lo mismo que hemos visto antes. Punto 0.00000. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí tendríamos el 222, ¿vale? Este es el mínimo valor con el que nosotros podemos trabajar dentro de JavaScript, ¿vale? A modo de curiosidad, sin más, ¿vale? Seguimos. Console log min valor JS. Ya vemos que el valor más pequeño que podemos obtener dentro de JavaScript es el 5 elevado a menos 324, ¿vale? Es un 0 con 323 ceros por delante y el último un 5, ¿vale? El más pequeñito que podemos obtener. Y por último, el mayor valor dentro de JavaScript que podemos tener es un 1 con 308 números por detrás, que esto será 2 elevado a lo que sea, lo que tenga que ser. A ver, por curiosidad vamos a hacerlo. Vale. Entonces, para elevar sería con 2 asteriscos, ¿vale? Esto sería 2 elevado a la 5, 2 elevado a la 50, 2 elevado a la 500. Y aquí ya te está diciendo, te estás tomando este valor como infinito, porque no es capaz de gestionar un valor superior a este. ¿Podríamos tratar de obtenerlo? Pues si ponemos en 1000. Vale, entonces ya hemos llegado a la conclusión de que 2 elevado a la 1023 es un valor que puede llegar a gestionar JavaScript, pero 2 elevado a la 1024 ya lo toma como un infinito, ¿vale? 1024, para que lo sepas, es 2 elevado a algo también, a su vez. Pero bueno, esto ya es cómo gestiona JavaScript la memoria y los números basados en bytes, ¿vale? Así que, nada, voy a guardar esto como casting, valores y extremos en js.js, ¿vale? Y por mi parte vamos a dejarlo por aquí. Así que, nada, gracias por ver este vídeo y nos vemos en la siguiente lección. Hasta ahora.